Lectura del libro de Isaías. Así habla el Señor a su ungido, a Ciro, a quien tomé de la mano derecha para someter ante él a las naciones y desarmar a los reyes, para abrir ante él las puertas de las ciudades, de manera que no puedan cerrarse. Por amor a Jacob, mi servidor, y a Israel, mi elegido, yo te llamé por tu nombre, te di un título insigne sin que tú me conocieras. Yo soy el Señor y no hay otro, no hay ningún Dios fuera de mí. Yo te hice empuñar las armas sin que tú me conocieras, para que se conozca que no hay nada fuera de mí. Yo soy el Señor y no hay otro. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Toda la tierra
Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Tesalónica. Pablo, Silvano y Timoteo saludan a la iglesia de Tesalónica, que está unida a Dios Padre y al Señor Jesucristo. Llegue a ustedes la gracia y la paz. Siempre damos gracias a Dios por todos ustedes, cuando los recordamos en nuestras oraciones, y sin cesar tenemos presente delante de Dios, nuestro Padre, como ustedes han manifestado su fe con sus obras, su amor con fatigas y su esperanza en nuestro Señor Jesucristo con una firme constancia. Sabemos, hermanos amados por Dios, que ustedes han sido elegidos porque la buena noticia que le hemos anunciado llegó hasta ustedes, no solamente con palabras, sino acompañada de poder, de la acción del Espíritu Santo y de toda clase de dones. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Los fariseos se reunieron para sorprender a Jesús en algunas de sus afirmaciones y le enviaron a varios discípulos con unos herodianos para decirle: Maestro, sabemos que eres sincero y que enseñas con toda fidelidad el camino de Dios, sin tener en cuenta la condición de las personas, porque tú no te fijas en la categoría de nadie. Dinos qué te parece. ¿Está permitido pagar el impuesto al César o no? Pero Jesús, conociendo su malicia, les dijo: Hipócritas, ¿por qué me tienden una trampa? Muéstrenme la moneda con que pagan el impuesto. Ellos le presentaron un denario, y él les preguntó: ¿de quién es esta figura y esta inscripción? Le respondieron: del César. Jesús les dijo: den al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, este domingo es un domingo diferente, donde la Iglesia nos recuerda nuestro compromiso bautismal. Por el bautismo, todos somos llamados a ser misioneros. Ese es el mandato que Cristo Jesús nos ha dejado a cada uno de nosotros. Vayan por todo el mundo y anuncien el Evangelio. Entonces, por el bautismo, cada uno de nosotros que nos hacemos llamar cristianos, debemos ser misioneros. Estamos llamados a misionar constantemente. Así como dice San Pablo,
en tiempo y a destiempo. O sea que para misionar no hay día, no hay hora, no hay lugar. Porque tantas veces pensamos nosotros, cuando se habla de misión, y nos recordamos de otros lugares. Algunos piensan, por ejemplo, en los continentes, como tenemos aquí por las columnas: África, América, Asia, Oceanía. Entonces, lugares remotos donde se da justamente la misión evangelizadora. Hay muchos hermanos nuestros, sean sacerdotes, religiosas o personas laicas, quienes anuncian con su palabra y con su testimonio de vida a Cristo nuestro Señor. Nuestra misión es llevar por todo el mundo el Evangelio de Cristo, porque una de las promesas de la parucía del Señor, para que el Señor vuelva en su segunda venida, tiene que cumplirse algo, una profecía, que el Evangelio debe anunciarse en todo el mundo. O sea, no debe sobrar espacio, no debe sobrar lugar donde no se haya anunciado el mensaje de Cristo. Por eso nos urge evangelizar, por eso nos urge anunciar a Cristo en todas partes del mundo. Si queremos que Cristo vuelva prontamente para llevarnos con Él, entonces esa es la misión, esa es la actividad que nos pide justamente la Iglesia. Como les decía, quizás muchos piensen que misionar nos lleva a lugares distintos, en distintas partes del mundo. Si miramos un poquitito acá en Paraguay, nosotros solemos misionar hacia el Chaco. Hay grupos de evangelizadores, hay grupos quienes trabajan con las familias, jóvenes, niños, quienes hacen esa misión de ir casa por casa a llevar la buena noticia. Por eso este domingo es un domingo especial. Debemos sentirnos felices y alegres porque el Señor nos ha llamado para ser sus misioneros, no porque seamos capaces, no porque sepamos hablar, no porque tengamos muchos conocimientos intelectuales, sino que el Señor elige a quien Él quiere para que sea su portavoz, su mensajero y lleve la buena noticia al hermano que necesita. Qué hermoso es ver a los misioneros cuando van de dos en dos y van para misionar. Qué hermoso son los pies del mensajero que trae la paz, dice justamente una canción. Entonces nosotros debemos sentirnos felices cuando llega un misionero en nuestro hogar, cuando los misioneros van llevando la buena noticia del Señor. En este domingo, por eso, recordamos nuestro compromiso de ser evangelizadores. Quizás no podamos nosotros ir a África, quizás no podamos ir a los otros continentes, pero hay una tierra fértil, hay un lugar de misión que a todos nos compete, y ese lugar quizás no sea precisamente un lugar, digamos así, geográfico, sino un lugar al cual nosotros pertenecemos todos. Ese territorio que tantas veces es descuidado. El territorio donde más se necesita de misión y de evangelización.
ese territorio que nosotros llamamos la familia. Ese es el lugar ideal para ser misioneros. En tiempo y a destiempo, no importa la hora, la circunstancia, las personas quienes estén, ese es el lugar ideal para misionar hoy. Porque a veces ese concepto de misionero nosotros vemos como alguien que sale fuera de la casa. Hoy día esos criterios, esos pensamientos no son únicos. Yo puedo misionar en mi hogar, en mi casa, evangelizando a mis padres, a mis hijos, evangelizando a mis familiares en mi entorno más cercano, anunciando a Cristo con palabras y con el testimonio de vida. Queridos hermanos, la familia hoy día necesita ser evangelizada. Hay muchos padres de familia que no conocen a Cristo, quienes no han recibido el mensaje de la salvación, el querigma, para que pueda saber que hay un Señor todopoderoso que nos ama infinitamente. Qué gusto es cuando uno recibe ese mensaje de salvación con alegría, un mensaje de paz justamente cuando alguien te dice, Jesús te ama. O si alguien te dice, Dios te ama. Porque quizás esa persona sabe, o quizás esa persona ha escuchado varias veces que Dios le ama, pero nunca tuvo en cuenta. Y que haya un misionero en tu casa y te diga, Dios te ama, Jesús te ama. ¿Hace cuánto que no le has dicho eso a tu mamá, a tu papá, que hay un Dios que le ama? ¿Por qué a veces perdemos la fe? ¿Por qué nos hundimos en preocupaciones? ¿Por qué caemos en la tristeza, en la depresión? Porque necesitamos el anuncio que hay un Dios que nos ama infinitamente, que hay un Dios que se preocupa por nosotros, que hay un Dios Padre que vigila nuestros pasos, que nos acompaña amorosamente con amor de Padre. Entonces ese mensaje hoy nosotros más que nunca debemos anunciar a nuestros familiares. Ese es el lugar ideal donde debemos sembrar la semilla de la palabra de Dios. No basta ser misionero y salir de casa en casa, porque hoy los misioneros o misionar por todas partes, pero la familia poco a poco oye destruir. ¿Qué clase de misionero es aquel que descuida a su familia? ¿Qué mensaje vas a llevarle a los otros si tu propia vida y tu familia se está destruyendo? Entonces ñande jeguinae oñepehuara, ñande ya recibían ese mensaje de salvación. Hañamba apola ñanderogapure por nuestra familia. Porque hay muchos que se hacen del misionero, le encanta predicar. Se siente realizado cuando predica y se va por muchos lugares. Mientras tanto su hijo está en los vicios, en las drogas. Mientras que su matrimonio se está destruyendo porque descuida a su esposa. Entonces ñanderoga puña, queridos hermanos, ña misiona. Esa es la misión. ¿Y cómo vamos a misionar?
Para eso tenemos las Sagradas Escrituras. Un misionero no puede desconocer las Sagradas Escrituras. Quien desconoce la Sagrada Escritura desconoce al mismo Cristo. Halanda yeikuayo la Biblia, va él la yajata aña anuncia. ¿De qué le vamos a hablar al hermano si no tenemos experiencia de oración, si no tenemos experiencia de la palabra de Dios, si no tenemos encuentro personal con el Señor? ¿Qué misión vamos a hacer? Mejor vende ya putañan de rogabe, ñañote yetumba ella. Mejor que nos quedemos en casa. Entonces, un misionero debe tener esa experiencia del encuentro con el Señor, ser cercano a la palabra de Dios. Por eso este año de la palabra somos llamados todos nosotros a encariñarnos con la Biblia. Con la Biblia porque jepeterei y alguno. Voy a vale la Biblia. 200.000 voy a vale para ahí. Andei con celular, si adecuado, voy a celular o vale 600.000. Hoy día ponemos tantas excusas para no tener aquello que a nosotros de verdad nos conviene. Si no podés comprarte una Biblia que cuesta 200.000, 100.000, 50.000, bájate una aplicación en tu celular y ahí vas a tener la palabra de Dios. O sea, excusa con angañandayareco no hay de ninguna manera. Todos podemos acceder a la palabra de Dios. Ustedes saben que cuando nosotros éramos niños existían los misioneros. Existían, por ejemplo, cuando se trata de los católicos, nosotros le llamábamos los paimorotí, pero en realidad eran seminaristas. Nosotros le decíamos paimorotí porque ellos utilizaban el alba, ¿verdad? Se iban casa por casa a evangelizar. O topao mitad neía hina oye bautizaje escuela upeado nota. Oye hina doye decidía aumendaje escuela ayudado momenda. De ahí que se hacía esa misión y multitudinaria de personas se bautizaban y se casaban gracias a los misioneros. Pero existían también otros tipos de misioneros, aquellos que salían de 2 en 2, pero traían una Biblia negra debajo de sus brazos. Ambaeje y ore gente cuera, ore tua, ya que mi evangelio. No sé si a ustedes alguien les dijo alguna vez, o ujina mi evangelio cuera. ¿Y qué hacíamos nosotros como criatura? Nos escondíamos. Cerrábamos todas las casas, las ventanas, y detrás de la ventana, por un agujero, mirábamos a alguien que siempre golpeaba la mano. Buen día, Señor. Ahora por capaz se lleva la costura. Eran los misioneros, pero de nuestros hermanos separados, quienes llevaban las Sagradas Escrituras. Y nosotros le decíamos evangelio, ya que mi evangelio fuera. Y uno de mis tíos siempre le tenía miedo a ellos de los evangelios. Ese evangelio disparado cañero. Hoy día esas cuestiones nosotros hemos superado. No importa de dónde viene la palabra de Dios, si nosotros estamos preparados y si acogemos la palabra de Dios. Quizás en muchos hogares la Biblia ha llegado gracias también a nuestros hermanos separados. Quizás no sea la Biblia correcta, pero ahí llegó. Pero también esa palabra que ha llegado en tu casa puede dar frutos. Y hay muchas personas quienes tienen las Sagradas Escrituras, la Biblia en su casa, como un adorno. Ñamoy peisa lleva, o si no peisa, ña adornar la ñanderoga. O un amigo cuera, ñane gente cuera, ay, qué católico que son esta gente.
qué cristiano que son, y me pico familia perfecta, pero quizás jamás tocaron ni saben lo que hay allí. Y por ahí tereí las Biblias y la cuñacaraya, ni que pepo cogese, ni que pembe ahí. Entonces eso no te permite conocer a Cristo. Ama tu Biblia, cuida tu Biblia, pero úsala. Anina tiereco como elemento decorativo en tu casa. Algunos ñongatu y ropero ve ponoñen ahí su Biblia. La Biblia hay que utilizarla. Reza con tus hijos. Haz que tus hijos conozcan la Biblia, porque allí está la palabra de Dios, que es fuente de salvación. Ei potápico la ne familia oye salva. ¿Quieres encontrarte con tus hijos, con tus padres, con tus familiares en el cielo en el día de mañana? Entonces, no guardes la palabra de vida eterna. Comparte y vive la palabra en tu familia. Por eso somos llamados a misionar dentro de nuestra propia casa. Y es el lugar más difícil, saben ustedes, para misionar. Porque la Ocape Yajao, la gente en Añandecuay, no nos conoce. Entonces se nos exige menos. Todos reciben bien a los misioneros. El día que quieras misionar en tu casa, todo el mundo te va a mirar. Si vienes con una Biblia y le decías a tus hijos, vengan, vamos a rezar, vamos a leer la Biblia, todo el mundo te van a mirar extraño. ¿Será que cambió de religión? ¿Será que se hizo protestante? Entonces compartir desde la experiencia. No basta con hablar nada más, sino se debe reflejar en nuestro testimonio, en nuestro actuar, en nuestras acciones, aquello que nosotros predicamos. El testimonio de la palabra de Dios en nuestros hogares. Porque el día de mañana, si tú quieres evangelizar a tu familia, va a ser doble el desafío para ti. Porque tu familia te conoce. Tu familia conoce tu debilidad. Jalane familia penicatumo ain de yapú. Porque en él he predicado una cosa, ella por otra cosa, enseguida heitan de Bejicuay. Vais agua evangelizador picondé. Vais agua predicador picondé. Entonces nos exige el doble. Testimonio de vida. Y eso es hoy día evangelizar. No basta con llevar las Sagradas Escrituras debajo del brazo, porque la Biblia no es un desodorante. A veces alguno piensa que la Biblia es un desodorante. Católico y teja misionero, pero no hay puruya. Entonces la Biblia nosotros debemos usar constantemente. Y en el hogar es donde más nos ayuda la lección divina en familia. Conocer los personajes de las Sagradas Escrituras nos ayudará muchísimo para que nuestros hijos no vivan en el desconocimiento de la palabra de Dios. Y hoy más que nunca, el Señor nos invita a través de su Evangelio cuando nos dice, denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿A quién representa hoy día César? Representa al mundo actual, representa el poder temporal y económico. Cuando nosotros, el gobierno nos exige pagar impuesto, tenemos que pagar nuestro impuesto. Tenemos que darle aquello que corresponde, porque es nuestra obligación como ciudadanos. Y a través de nuestros impuestos tantas cosas se puede realizar en el mundo entero, aunque muchos no hacen ello. Impuesto, nosotros somos obligados como ciudadanos
a dar aquello que corresponde al gobierno. Cumplir nuestra obligación, nos dice Jesús, sabemos que tenemos que darle al César lo que le corresponde, pero también a Dios tenemos que dar lo que le corresponde. ¿Quién es la imagen y semejanza de Dios? Porque Jesús preguntó cuando tuvo ese denario en su mano y dijo, ¿de quién es esta inscripción? ¿De quién es esta figura? De moneda era César Angaya, del César ello. Entonces dele al César lo que es del César, porque pea César va. Y Dios tiene una imagen aquí en el mundo. ¿Y quién es la imagen de Dios? El hombre que fue creado a imagen y semejanza de Dios. Entonces nosotros como seres humanos debemos dar lo que el Señor nos pide. ¿Cuál es el impuesto que el Señor nos pide? Amarás a Dios sobre todas las cosas, con toda tu mente, con todo tu corazón, con todo tu ser. Es decir, con una entrega total. Y Jesús va a decir algo más, y al prójimo como a ti mismo. Amar a Dios sobre todas las cosas implica esto, darle a Dios lo que le corresponde. Hay algo que Dios también nos pide a nosotros, que seamos justos, comprensivos, amorosos, que seamos pacientes con nuestros hermanos, porque esas son las virtudes evangélicas, esas son las virtudes que vienen de Dios. Somos de Dios, somos propiedad de Dios y somos llamados a corresponder al amor de Dios. De la misma manera como Dios nos ama, nosotros debemos amar también a Dios. Queridos hermanos, en este domingo de la misión, vamos a pedirle al Señor que nos convierta a cada uno de nosotros como su mensajero de paz, de esperanza, en este tiempo que necesitamos de la ayuda, de la gracia y la misericordia de Dios. Que así sea.